¿Cómo vamos a desarrollar esta clase de Kant? En primer lugar, vamos a trabajar con los antecedentes a Kant, que son el empirismo y el racionalismo, que esto lo trabajamos en las clases pasadas. Después vamos a retomar esta idea, esta concepción de cómo Kant genera o plantea una revolución copernicana, me falta una C, cómo plantea una revolución copernicana en el proceso de conocimiento. ¿Qué quiere decir una revolución copernicana? Significa que Kant, de alguna manera, en su concepción o en su forma de plantear o de entender el conocimiento, digamos, da vuelta, ¿sí? Produce una revolución en la forma en respecto de cómo se venía entendiendo el conocimiento anteriormente, ¿sí? Hay un cambio radical en la posición de Kant, y ese cambio radical es significativo a la hora de entender el conocimiento, ¿sí? Por eso hablamos de una revolución copernicana. Acuérdense que Copérnico fue aquel que en el siglo XV planteó el tema de que la Tierra no era el centro del universo, sino que era un planeta más, ¿no? Cuando hablamos en todo ámbito, digamos, de la ciencia o del conocimiento, que les digan es una revolución copernicana, es una metáfora que da cuenta de que hay un cambio radical en la forma de entender algo, ¿sí? En este caso, Kant plantea un cambio radical en la forma de entender el conocimiento. Y por último vamos a ver el tercer aspecto, vamos a ver el tema del conocimiento y cómo, digamos, cuáles son las condiciones para que haya conocimiento, ¿sí? Porque no todo, dice Kant, no todo lo que nosotros pensamos de alguna manera, no todo lo que nosotros tenemos en nuestro entendimiento, lo podemos conocer, ¿sí? Y ahí, de alguna manera, vamos a ver que hay como límites que claramente va a establecer Kant. Vamos a la primera cuestión que tiene que ver con los antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes por qué vemos los antecedentes a Kant? Porque de alguna manera vamos a ver que la concepción de conocimiento de Kant, ¿sí?, es una síntesis superadora, no es una síntesis solamente, sino una síntesis superadora entre el racionalismo y el empirismo. ¿Por qué? Digamos, ¿qué era lo que planteaba el racionalismo? Bueno, el racionalismo, acuérdense que nosotros habíamos visto que el origen del conocimiento para el racionalismo era la razón, ¿sí? Que la razón permitía el acceso a ciertas verdades o certezas indubitables, las que no podemos poner en duda, no podemos dudar, ¿sí? La crítica que acuérdense que Descartes y los racionalistas eran críticos respecto de los sentidos, ¿sí?, como forma de conocimiento, forma de acceso a la realidad, ¿sí? O sea, los sentidos no nos dan información fiable, son engañosos, ¿está? Y en cuarto lugar, la cuestión de estas verdades indubitables, que son, en primer lugar, esta certeza a la que arriba Descartes después de dudar de todo, que es el cogito, acuérdense, el pienso, luego existo, y la existencia de Dios como garantía de verdad. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Por el otro lado, nos encontramos con el empirismo. ¿Por qué pongo el versus? Porque en realidad son posiciones antagónicas. O sea, son posiciones contrapuestas, ¿sí? El racionalismo no tiene, digamos, en estas posturas no hay como punto de diálogo. Quien va a lograr, de alguna manera, una síntesis entre estas dos posturas va a ser Kant. Pero no una síntesis simplemente, sino, como ya les dije, una síntesis que es superadora, ¿sí? Bien, ¿qué decía el empirismo? El empirismo hablaba de que el origen del conocimiento son los sentidos, ¿sí? Que a partir de los sentidos yo me elaboro, digamos, adquiero un conjunto digamos, de sensaciones, ¿sí?, que me genera el encuentro de mis sentidos con los objetos, que se llaman impresiones, y esas impresiones son vivaces y fuertes, son lo más directo que yo tengo respecto del objeto de conocimiento. Y a partir de esas impresiones, el recuerdo de esas impresiones son las ideas, ¿sí?, que son menos nítidas, menos vivaces, ¿sí?, menos directas, digamos, ¿sí? Igualmente, acuérdense que las ideas son importantes. ¿Por qué? Porque las ideas nos permiten, de alguna manera, manejarnos en la vida, ¿sí? Si yo, por ejemplo, no tuviera la capacidad de recordar las impresiones y tener ideas, todos los días tendría que empezar de vuelta. ¿Entienden? ¿Sí? Imagínense una vida donde uno no tuviera ideas. ¿Sí? Gracias a que uno tiene ideas, uno puede de alguna manera manejarse en la vida. ¿Sí? No tenemos que constantemente tener impresiones, solo a buscar las impresiones para saber si el fuego
si el fuego quema, por ejemplo, o qué sabor tiene una fruta que yo ya probé. La idea me permite de alguna manera no tener que volver a hacer las mismas cosas. Pero sabemos que las ideas, cuando son ideas complejas, y ahí perdón, Hume es crítico, ¿no?, de esto, de acuérdense que las ideas complejas hay que tener cierto cuidado porque hay a veces asociaciones de ideas que se generan por hábito, por costumbre, que no tienen un correlato en una impresión. Por ejemplo, el principio de causalidad. ¿Se acuerdan de eso? La crítica que hace el principio de causalidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, yo por ahí, cuando usted habla de superador, yo por ahí lo había visto más como un equilibrio lo que viene a lograr Kant entre el racionalismo y el empirismo, porque es como que está a favor y en contra de los dos, Claro, bueno, pero es superador porque ahora vamos a ver por qué es superador. por el tema de la experiencia. No, porque el tema de la experiencia lo toma de Hume, ¿sí? Pero no basta solamente con la experiencia. Ahora vamos a ver por qué es superador. ¿Por qué es superador? Que ahora lo vamos a ver. Porque Kant le otorga al sujeto una posición activa en el proceso de conocimiento, ¿sí? Que ahora vamos a verlo bien. Por eso pasamos a la segunda cuestión que tenemos que ver, que es por qué Kant produce una revolución copernicana en la forma de concebir el conocimiento. ¿Sí? ¿Por qué Kant genera esta revolución? Fíjense ustedes esto. Antes de Kant, ¿sí?, se tenía una concepción realista del conocimiento. ¿En qué consiste el realismo? Consiste en plantear que el conocimiento, ¿sí?, conocer algo, es de alguna manera captar la estructura objetiva de la realidad. O sea, el conocimiento es una correspondencia entre la imagen mental que yo me hago del objeto y el objeto mismo. Si se da esa correspondencia, podemos decir que el conocimiento es verdadero. Si no se da esa correspondencia, el conocimiento es falso. ¿Estamos? O sea, hay una idea, hay un presupuesto de que la realidad tiene una existencia objetiva, o sea, que existe independientemente de nosotros. ¿Sí? Esta idea, esta concepción realista, lamento si alguno de ustedes la tiene, ¿sí? Pero es una concepción, de alguna manera, que en este momento, a esta altura, digamos, de los avances de la cultura, de la psicología cognitiva, ¿sí?, es una concepción que está cuestionada, ¿sí? Hace muchos años ya Kant la plantea, la cuestiona en el siglo XVIII, pero que está cuestionada. Ustedes cuando avancen, por ejemplo, en los estudios de lo que es la psicología, psicología cognitiva, psicología del aprendizaje, de la educación, ¿sí? Ustedes van a ver que hay una cuestión acá de que el sujeto no es no tiene un rol pasivo en el proceso de conocimiento, como que tiene que contemplar la realidad tal cual se presenta o tal cual es, sino que, como lo va a plantear Kant, y de ahí el cambio radical, el sujeto es un sujeto activo, estructurante, ordenante de la realidad. O sea, la realidad no se me presenta tal cual es y yo la capto tal cual es de manera pasiva, sino que es el sujeto el que estructura y ordena la realidad. Y ahí hay una posición superadora respecto de las concepciones anteriores. Tanto en Hume como en Descartes, ¿sí?, hay un reconocimiento de que la realidad tiene una existencia objetiva. ¿Estamos? ¿Entienden esto? Por eso yo les pongo estos dos ejemplos, estas dos imágenes, ¿no? La imagen del realismo, ¿no?, donde el ojo de alguna manera refleja la realidad que está por fuera, ¿sí?, como si lo que nosotros representamos de la realidad es lo que la realidad es. Y por el otro lado, el idealismo que plantea, acá en este caso, yo utilicé unas anteojeras, una especie como de máscara virtual, ¿no? Pero en definitiva, que no hay una realidad que existe independientemente de nosotros, dice Kant, sino que lo único de lo que podemos estar seguros es cómo el sujeto ordena esa realidad. O sea, el sujeto es quien ordena y estructura la realidad. La realidad no viene estructurada de afuera. ¿Entienden? ¿Cómo estructura el sujeto esa realidad? La estructura por medio de moldes, ¿sí?, de estructuras. Sí, Jessica, ¿dónde estás? ¿Tenés volumen? ¿Tenés para hablar?
Oh, perdón, apreté equivocado. Ah, bueno. ¿Estamos? Entonces, ¿entienden dónde está el cambio que plantea Kant? ¿O no? O sea, tiene que ver, profe, con los sentidos y con el tema de la razón. O sea, él reconoce los sentidos eh, como inicio del conocimiento, pero no necesariamente todo lo que nosotros creemos conocer es resultado de ello, lo mismo que la razón. O sea, uno Claro, puede ser un sujeto con razón, pero en algún momento creo que dice que hay que cultivarla, porque si no volvemos por ahí al ejemplo de que usted daba cuando una persona era considerada loca o deliraba. claro, Para esa persona esa es su realidad, entonces claro. no necesariamente, no sé si hace relación a eso. Sí, sí. Sí, ahora vamos a ver, por ejemplo, sí, es eso, o sea, es tanto Descartes, ¿sí? Que era racionalista, que consideraba que el conocimiento se inicia por la razón, como Hume, que era empirista, ambos, ¿sí? De alguna manera consideraban que la realidad tiene una estructura ya determinada y que cuando nosotros conocemos la realidad, de alguna manera la tenemos que captar tal cual es, ¿sí? Yo, por ejemplo, pongo el ejemplo de conocer es contemplar. ¿Por qué? Porque la actitud contemplativa, de alguna manera, vieron que cuando uno dice estoy contemplando algo, parece como que uno no está modificando o organizando o estructurando esa realidad, sino que uno se deja llevar por lo que ve o por lo que capta, ¿sí? Como que uno está en una actitud pasiva, ¿sí? Como en la caverna. Claro, exactamente, como en la caverna, ¿sí? Para Platón también, para Platón hay una realidad objetiva, ¿sí? Y el sujeto de alguna manera tiene que captar la realidad tal cual es, no la construye, ¿sí? No hay idea de construcción, de ordenamiento, de estructuración de la realidad hasta Kant. ¿Sí? En realidad todos los filósofos anteriores a Kant, salvando las diferencias de posiciones respecto del conocimiento, todos presuponen la existencia de una realidad objetiva externa a nosotros, ¿sí? Ya sea que la conozca por medio de la razón o ya sea que la conozca por medio de los sentidos, hay una realidad que está por fuera de nosotros que es objetiva, ¿sí? ¿Estamos? O sea, ya está ordenada y organizada de esa manera y yo lo que tengo que hacer es tratar de conocerla, de captarla. ¿Me siguen? Kant dice, no hay ninguna realidad objetiva por afuera de nosotros, sino que lo que nosotros hacemos es ordenar esa realidad. Nosotros la estructuramos, ¿sí? La estructuramos por medio de, vamos a ver ahora, ciertos moldes, ¿sí? Ciertas formas puras, le llama Kant, ¿sí? Que son como moldes ordenadores. ¿Estamos? Y de ahí el cambio en la concepción. No es lo mismo la idea del conocimiento como contemplar una realidad que ya está dada, que ya está estructurada objetivamente, a considerar que cuando yo conozco lo que hago es ordenar o estructurar la realidad. ¿Entienden? ¿Se entiende esto? Pues si no entienden esto, no podemos. Yo lo que quiero es que si no lo entienden, me digan, no entiendo esto. Porque si no lo entienden, no podemos avanzar sobre lo que viene. ¿Entienden la diferencia entre lo que plantea Kant y lo que planteaban los filósofos anteriores a Kant? ¿Qué sería? Como que Kant dice que nosotros interpretamos lo que conocemos, algo así, y los otros dicen que nada más lo miramos y es tal cual lo vemos. Claro, exactamente. Pero no lo estaríamos interpretando tampoco, sino que lo estaríamos ordenando. ¿Y ¿Sí? cómo sería eso? Ordenando por medio de estructuras. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué yo te digo ordenando por medio de estructuras? Porque para Kant, esas estructuras por las cuales yo ordeno la realidad, no son estructuras que son culturales o que se aprenden con la educación, sino que son estructuras que nacen con nosotros. Son como moldes. ¿Entienden? Sí, sí. Capaz Dana, que a ver, está sonriendo y mueve la cabeza. ¿Qué pasó? ¿Entendés o no? O sea, todos tenemos, ya cuando nacemos, ideas básicas, Estructuras. todos. ¿Así? Sí, todos cuando nacemos tenemos estructuras básicas, ¿sí? Estructuras, ¿sí?
Esas estructuras nos permiten ordenar la realidad de determinada manera. No es que la realidad ya está ordenada previamente, sino que somos nosotros el que la ordena. ¿Sí? Bien. Algo para aclarar que tiene que ver con la época también. Kant no está pensando en los niños. ¿Sí? Kant está pensando en las personas adultas y está pensando también en las personas adultas europeas e ilustradas. ¿Sí? No está pensando en, por ejemplo, cómo piensa o cómo conoce un aborigen en la selva del Amazonas. ¿Sí? Está pensando, de acuerdo a un modelo de hombre, entre comillas, ¿sí? Que él tiene, que es el hombre blanco, ¿sí? Europeo, ilustrado. ¿Está? Entonces él dice, nosotros nacemos con determinadas estructuras y esas estructuras nos permiten ordenar la realidad. ¿Está? Que es distinto decir que cuando nosotros conocemos, contemplamos la realidad tal cual es. ¿Sí? O sea, como que la realidad ya está ordenada fuera de nosotros y nosotros lo que hacemos es tratar de captarla como es. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí ibas a decir algo, María José? Y te corté justo. No, ya ahí lo entendí con lo que dijo Dana, desde el nacimiento. Bueno, vamos a pasar entonces a trabajar con el proceso de conocimiento. Una vez que entendimos que Kant genera una revolución en la forma de concebir el conocimiento, porque Kant le da al sujeto que conoce una actividad estructurante, ordenadora, una posición activa frente al proceso de conocimiento, que es distinto a lo que se consideraba anteriormente, que el sujeto cuando conocía, lo que hacía era copiar o captar la realidad tal cual es. ¿Sí? Vamos a la siguiente diapositiva. Bien, ahora vamos a empezar a ver cómo es el proceso de conocimiento. ¿Cómo se ordena el proceso de conocimiento? El proceso de conocimiento se da en dos niveles. En dos niveles. Uno que se llama el nivel de la sensibilidad. Y otro que es, fíjense que abajo yo les pongo el primer nivel del texto. ¿Sí? O sea que ustedes tienen que ir al texto a mirar esto. Uno es el primer nivel, el nivel de la sensibilidad. El otro, el segundo, es el nivel del entendimiento. ¿Sí? Vamos al nivel de la sensibilidad primero. Yo les decía que Kant tenía una concepción, digamos, que lograba integrar, ¿sí?, la posición tanto del racionalismo como del empirismo. O sea, él dice que yo para poder conocer algo, y esta es la pregunta, ¿qué puedo conocer y cómo lo conozco? Yo para poder conocer algo, dice Kant, yo necesito dos condiciones. La primera condición es que tiene que llegarme algo de afuera. O sea, hay algo que yo, por medio de los sentidos, capto. ¿Sí? Que le va a llamar sensaciones o intuiciones puras. Pero ¿qué pasa? Esas sensaciones, esos datos que vienen de afuera, ¿sí?, que las capto por medio de los sentidos, esos datos son datos que vienen desordenados, dice Kant, son caóticos, ¿sí? No vienen ordenados, no vienen determinados y ya estructurados desde afuera, sino que es el sujeto que cuando recibe esos datos, ¿sí?, esos datos puros que vienen de afuera, ese que le llama Kant una materia prima, es el sujeto el que le aporta ciertas estructuras, ¿sí?, ordenadoras, que ordenan esa materia prima. ¿Sí? Esas estructuras, y ahí tenemos la influencia del racionalismo, ¿sí?, o sea, las estructuras que están en el sujeto, que se llaman formas puras a priori de la sensación. ¿Sí? Espacio y tiempo. O sea, lo primero que el primer paso del proceso de conocimiento es, yo recibo la materia prima, o recibo los datos de la experiencia que vienen, que son caóticos, desordenados, y los ordeno en espacio y tiempo. ¿Sí? Dice Kant, ¿qué son las formas puras a priori de la sensación? Ahora les voy a explicar qué significa todo eso. Son moldes o estructuras
por las cuales captamos la realidad externa. O sea, cuando capto algo de la realidad externa, la capto ya en espacio y tiempo. ¿Pero por qué la capto en espacio y tiempo? Porque la ordeno yo. No es que viene ordenada en espacio y tiempo de afuera. ¿Me siguen? O sea, fíjense las dos, no se fijen en el medio, sino fíjense en las dos circunferencias, en la verde y en la celeste. En la verde tienen la circunferencia, digamos, son todos los datos que ingresan por los sentidos, ¿sí? Pero claro, no ingresan ordenados, como decía Hume, sino que ingresan de manera desordenada, de manera bruta, si ustedes quieren, es materia bruta, materia prima, ¿sí? Y por el otro lado está, en el círculo celeste, está el aporte, el aporte estructurador o ordenante de parte del sujeto. O sea, es el sujeto el que ordena esa realidad que viene de afuera. ¿Está? ¿Por qué se llaman formas puras a priori de la sensación? Qué nombre más largo y raro, ¿no? Formas puras. ¿Por qué son formas puras? Porque son moldes vacíos, son como estructuras vacías. ¿Sí? Es como si yo, por ejemplo, yo siempre me imagino una cubetera vacía. ¿Sí? Es un molde, una estructura. ¿Está? A esa estructura, a ese molde, hay que llenarla con algo. ¿Con qué lleno ese molde? Es una pregunta. ¿Con qué lleno esa estructura vacía? Con las sensaciones intuiciones puras que recibimos, o sea, de los datos que provienen del exterior. Claro, exactamente. Yo esos moldes vacíos los lleno, ¿sí?, con esas sensaciones o intuiciones puras que me permiten ordenarlas. O sea, las ordeno, el encuentro entre el molde y la materia prima, digamos, dar como resultado el fenómeno. ¿Sí? O sea, lo que se me presenta a mí, todo lo que se me presenta a la realidad externa, siempre se me presenta ordenado en primera instancia en espacio y tiempo. ¿Sí? Por eso se llama fenómeno. Lo que se me presenta o lo que se me aparece, eso significa fenómeno. ¿Por qué se llaman formas puras? Yo le dije, son moldes vacíos. A priori. ¿Por qué son a priori? Porque la palabra a priori significa anterior a la experiencia. En el caso de Kant, a priori significa independiente de la experiencia. O sea, no son moldes o estructuras que yo las adquiero con la experiencia, o no son moldes o estructuras que yo las adquiero con la educación, sino que son como innatos. ¿Me siguen? Son estructuras que están en nosotros. No son producto de la socialización. ¿Entienden? Ni de la educación, ni de la cultura. Sino que son formas puras que ya están en nosotros. Y son el espacio y el tiempo. O sea, todo lo que yo recibo, digamos, cómo la realidad se me presenta en espacio y tiempo. ¿Por qué de la sensación o también de la sensibilidad se llama? ¿Sí? ¿Por qué de la sensibilidad? Porque tiene que ver justamente con la experiencia sensible. O sea, mi experiencia sensible, o sea, el contacto con la realidad externa, ¿sí?, por medio de los sentidos, siempre se ordena en espacio y tiempo. No viene ordenada de afuera. Esto es lo que se produce el fenómeno. ¿Hasta ahí estamos? Profe, ¿tiene algún ejemplo, poner actual o concreto? Cualquier situación en la cual vos te encontrás con algo, ¿sí? Acá hay que aclarar algo. Esto es obviamente inmediato, ¿sí? No es algo que yo lo pienso. Cuando yo lo pienso ya estoy en el segundo paso. O sea, toda experiencia que yo tengo sensible, siempre dice Kant, yo la ubico en espacio y tiempo. Por ejemplo, en este momento ustedes, cuando me ven a mí, se ubican en espacio y tiempo la situación. Antes de decir que es una clase, ¿sí?, ustedes ya se ubican espacial y temporalmente. ¿Sí? Estoy en mi casa y son las 6 de la tarde, o determinado momento, en este momento. No es ni mañana, ni más tarde, ni ayer, es hoy, en este instante. ¿Sí? Lo primero que hago yo cuando tengo una experiencia sensible es ubicarla en espacio y tiempo, ordenarla en espacio y tiempo. Y una vez que yo la ordeno en espacio y tiempo y tengo el fenómeno, le aplico, que ahora vamos a ver que el segundo paso, le aplico las categorías. ¿Sí? Las estructuro esos datos sensibles, los estructuro. Por ejemplo, yo puedo decir, supónganse, para yo decir que estoy en una clase de filosofía,
¿sí? Ya pasó la instancia del fenómeno y ya pasó la segunda instancia, que es la instancia de las categorías. ¿Por qué? Porque ustedes ya categorizaron el momento, digamos, la experiencia que están teniendo, la ubicaron en espacio y tiempo y también la categorizaron. Dicen, es una clase, y no es, qué sé yo, un festival, o no sé, una fiesta de cumpleaños. ¿Me siguen? Sí, profe, por lo ¿Sí? menos yo lo asocié con comida. Bueno, está bien. Exactamente, Por bueno. ejemplo, un helado, Bueno, por estás ejemplo, un comiendo un helado. helado. Bueno, A mí me hace acordar, hay un programa nuevo que hay una chica, una china, que viaja, o sea, por toda China y prueba comida rara. No sé por qué ese también se me vino a la cabeza ese programa. bueno, tiene que ver con eso, tiene que ver con, primero principal, tus sensaciones de alguna manera, ¿sí? Lo que te entra de afuera, digamos, todo el dato que viene de afuera, que vos primero lo organizás en un espacio y en un tiempo determinado, en el momento, ¿sí? Y qué sé yo, en China, o en África, o en, no sé, o en Santa Rosa, o en Toay. ¿Está? Y después decís, es arroz, es, qué sé yo, fideos, carne de buitre, carne de araña, no sé, viste que con las cosas raras que comen en el mundo. ¿Está? Ahí ya categorizaste esa experiencia, ¿sí? Pero para poder categorizar la experiencia, decir qué es lo que estás, digamos, consumiendo, tiene que haber pasado la primera instancia, que es el fenómeno, y la segunda instancia, que ahora lo vamos a explicar. ¿Sí? El segundo nivel. El segundo nivel es el nivel del conocimiento. ¿Sí? Fíjense que es el encuentro entre el fenómeno, que era el resultado del nivel anterior. Fíjense que, si volvemos, tenemos el fenómeno, que era el resultado del proceso anterior, ¿sí? El resultado de la sensibilidad, digamos, que es el fenómeno en encuentro con las estructuras a priori del entendimiento, que llama categorías, Aristóteles, se produce el conocimiento. Fíjense que todos los pasos que se dieron para que haya conocimiento. Yo digo, estoy comiendo un helado. Bueno, para decir que estoy comiendo un helado, ¿sí? Primero se tiene que haber dado digamos, la experiencia, ¿sí? La sensibilidad, que tiene que ver la captación del momento de la sensibilidad al nivel 1, que es la intuición pura o la sensación ordenada en espacio y tiempo, y después se le aplicó la categoría, ¿sí? De comida y en todo caso de helado, o de postre y helado, que son categorías que se estructuran en mi pensamiento, o sea, que estructuran esa realidad. ¿Está? Esto aplicado de una forma simple. En realidad las categorías, no sé si se acuerdan ustedes, pero son las categorías de Aristóteles. ¿Se acuerdan las categorías de Aristóteles, del práctico? Los Cantidad, accidentes. cualidad, relación, tiempo, lugar, ¿sí? Pasión, acción. ¿Se acuerdan? Que teníamos que hacer esos ejemplos que eran re difíciles. Bueno, esos ejemplos re difíciles les sirvieron a ustedes para entender, primero, para entender para dónde va el tema de categorías, y para entender también que Kant toma las categorías de Aristóteles. ¿Sí? O sea, uno categoriza la realidad en base a esas categorías. ¿Sí? Cantidad, por ejemplo, estoy comiendo un helado, cualidad es dulce, una cosa, relación, lugar, tiempo, ¿sí? Y yo a partir de esas categorías después puedo establecer juicios, va a decir Kant. Pero esto no lo vamos a avanzar sobre el tema de los juicios porque, ¿sí? Pero cuando yo tengo, por ejemplo, un determinado conocimiento, puedo decir algo de eso. Por ejemplo, estoy comiendo un helado, o el helado está rico. Eso es un juicio. ¿Sí? O el helado no me gusta. ¿Sí? Pero bueno, lo que a ustedes les tiene que quedar bien claro es que en el segundo nivel, que es el nivel del entendimiento, ahí lo que dice Kant es que el sujeto le aplica las categorías. ¿Sí? Se aplican las categorías, se categoriza esa información que está en el fenómeno. Y ahí recién yo tengo conocimiento. ¿Sí? Ahí recién yo accedo al conocimiento. Bueno, y acá
aparece la cuestión de la crítica que hace Kant. Aparece una tijera, que esa se la agregué yo. ¿Por qué la tijera? Porque lo que va a hacer Kant de alguna manera es recortar aquellas entidades que puedo conocer de las que no puedo conocer. ¿Las puedo pensar? Sí. ¿Las puedo creer? Sí. Pero no las puedo conocer. ¿Cuáles van a ser esas entidades que no puedo conocer? La idea de Dios, por eso le llama noúmeno, que es lo que no puedo de alguna manera conocer, lo que está más allá de mi capacidad de conocer. Dios, la idea de Dios, la idea de alma y la idea del mundo. La idea de Dios, ¿por qué les parece que yo no podría conocer a Dios? ¿Qué me falta? Entre esas condiciones que se tienen que dar para que haya conocimiento. ¿Qué es lo que falta? Verlo, escucharlo. Exactamente. Me falta el dato empírico, el dato sensible. Me faltaría la materia prima del conocimiento. ¿Sí? ¿Entienden? Con la idea de alma pasa lo mismo. No tengo materia prima, no tengo datos de las sensaciones que yo pueda, digamos, construir un conocimiento. Si me falta uno de los aspectos, una de las condiciones, el aspecto empírico. Y de ahí Kant se acerca a Hume, ¿sí? Porque acuérdense que Hume también planteaba esto. Pero no basta solamente con la experiencia sensible, también tiene que haber un sujeto que ordene esa experiencia y la categorice. ¿Sí? Entonces, fíjense, la idea de alma lo mismo, y la idea del mundo, ¿por qué uno diría la idea del mundo? Porque en el siglo XVIII no había una... No, el sujeto no podía tener una experiencia sensible del mundo como totalidad. ¿Sí? Nosotros sabemos que hay un mundo que le podemos llamar como totalidad gracias a los avances de las imágenes satelitales, que uno sabe que hay, digamos, un mundo que se llama planeta Tierra y que abarca, digamos, una totalidad, pero en el siglo XVIII no había imágenes satelitales que le permitieran a Kant dar cuenta de la existencia de un mundo como totalidad. Lo único que Kant podía conocer era lo que tenía en su pequeño poblado de Königsberg, en Alemania, en la Prusia, en la antigua Prusia, y además encima Kant nunca salió de Königsberg, un poblado de tener 10.000 habitantes, ¿sí? Y él vivió toda su vida ahí, nunca salió de Königsberg. ¿Está? Por eso decía, yo no puedo tener la idea. ¿Cómo conozco la idea del mundo? Se me está por cortar la clase, volvemos con el mismo link, con el mismo ID. ¿Estamos? Volvemos y hacemos el cierre y vemos las preguntas y todo lo que surge. Porque ya se nos termina. Bueno, dejo de compartir acá. Vamos a pausar la grabación.